corridas de toros. Correrlo, abatirlo, enfurecerlo, hacerle derramar sangre utilizando armas arrojadizas, arpones y venablos, provocar el contacto de su piel con las ropas de los asistentes a la fiesta, podría producir esa transmutación mágica destinada a heredar las virtudes sagradas del toro, la virilidad en el hombre, la fertilidad en la mujer. El uso de las banderillas en el toreo moderno, al igual que el de la capea, las dos primeras suertes de la corrida, habrían de explicarse como la perduración, como la supervivencia de esas otras maneras originariamente rituales. Desde el rito mágico del uro al bisonte hasta el culto trágico del toro, oficiado por el matador en la plaza, la tauromaquia encierra un círculo de significaciones que celebra en su centro el misterio de la reproducción de la vida, el júbilo por el retorno del alimento. Las noticias gráficas más antiguas que poseemos se refieren a las miniaturas de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII. Se reconoce aquí al toro, erizado de dardos y banderillas, con que la gente que asistía al espectáculo lo alcanzaba y hería. Hay noticias de la aparición de unos personajes llamados matatoros, ágiles, valientes, cuya tarea consistía en matar a pie los toros salvajes, burlándolos al quiebro, hiriéndolos con la espada. Alfonso X, desde el Código de las 7 partidas, va a lanzar la grave acusación de infamia contra todo aquel hombre que lidiase un toro bravo por dinero. En cambio, reserva la lidia de reses bravas a cuantos desde el caballo lo hicieran gratuitamente. La fiesta de toros organizada con motivo de las bodas aristocráticas se transformó en un ejercicio de caballeros por influencia de otros juegos que la nobleza feudal practicaba en las grandes ocasiones. Este toreo, que pronto va a dominar la escena festiva, supone quitar al pueblo el protagonismo de la fiesta, poniéndola al servicio exclusivo del estamento social dominante. Aquí se reproduce simbólicamente el drama de la fuerte división social. La apropiación de la fiesta taurina por los caballeros conlleva la reducción de los espacios urbanos en los que se desarrollaban los juegos con el toro a los límites físicos de la plaza pública, escenario de esa vibrante y trágica conmoción de una fiesta tumultuosa y clasista, sobrecogedora, todo rito y espectáculo. La Plaza Mayor castellana, surgida en la baja Edad Media, va a ser el recinto natural donde se celebren corridas. Antes, 4 palos clavados en el suelo van a empezar a limitar el espacio abierto del campo en otro, cerrado, más idóneo para la acción de la fiesta. Pero será la plaza urbana la que al final se transforme en plaza de los toros. En ese proceso de irse adecuando las plazas mayores a esa otra arquitectura efímera y festera, van a surgir los toriles, recintos para depositar las reses y puntos de conexión entre el campo y la ciudad. Las plazas de los toros, como todo lo vivo, han ido haciéndose conforme sus necesidades reclamaban más elementos formales para constituirse en edificio. En su evolución hasta nuestros días, vamos a encontrar la línea que nos llevará desde la Plaza de Toros de Madrid, de la Puerta de Alcalá, a las últimas plazas monumentales,
con un graderío que llegará a convertirse en el elemento determinante de su forma. Las gradas de la plaza, antaño inexistentes o de madera, como instalación provisional, irán cobrando importancia hasta llegar a reducir la antigua arquería en una mera cornisa de remate, e incluso hacerla desaparecer, como en el anfiteatro romano. La plaza medieval surgió unida al desarrollo del mercado. Allí comenzarían a levantarse construcciones, primero provisionales, más tarde definitivas. Así, el lugar del mercado fue consolidando su caserío y pasó a ser arrabal mercantil junto al núcleo de población, terminando por formar parte del total del mismo. Estas plazas ligadas al mercado van a ir transformándose además en lugares de espectáculos, como Plaza Mayor o Central, con el relieve del asentamiento de algún edificio representativo, por ejemplo, un ayuntamiento. Es ya, por excelencia, el lugar de una mayor vida urbana. La ciudad medieval burguesa anuncia la dignidad que asumirá la Plaza Mayor en el Renacimiento. Para el desarrollo de los espectáculos se levantan estrados, tribunas, palenques que rodearán la plaza y la convertirán en escenario de torneos, juegos de caña, cabalgatas, fiesta de toros y, desgraciadamente, de ajusticiamientos. Tal tipo de diversiones requería un espacio urbano más regular en su trazado. Las fachadas con soportales aumentarán el número de plantas, reduciendo la altura de estas. Sus muros se perforarán y se dispondrán balcones y galerías corridas, donde los principales mantendrán la propiedad de las mismas, independientemente de las viviendas. Fue en Valladolid donde, al tener que reconstruirse el centro de la ciudad, como consecuencia del incendio de 1561, se fijaron las bases de lo que habría de ser la Plaza Mayor castellana. Durante siglos sirvió de modelo a toda España, llegando a ser coincidentes los términos de Plaza Mayor con los de regular y uniforme, a la vez que centro y emblema de la ciudad, espacio urbano definido por el caserío, pensando en su uso como escenario de espectáculos públicos y también de mercado. La Plaza Mayor de Madrid, trazada en 1617, es un rectángulo perfecto en las relaciones áureas señaladas por Vitruvio, siguiendo el modelo de la de Valladolid. Los edificios que componen cada uno de los frentes están separados por las calles que acceden a la plaza, que son pasajes cubiertos, siempre bajo soportales, que penetran en ella mediante arcos con una altura equivalente a las dos primeras plantas. En las ciudades andaluzas del siglo XVI, que conservaban su morfología de origen musulmán, se va a sentir la necesidad de poseer una de esas grandes plazas, marco adecuado para el desarrollo de las suntuosas fiestas. Pero no siempre fue fácil demoler casas para permitir su construcción. Hasta 1683 no se construye la gran plaza de Córdoba, la Corredera, llamada así porque ya tradicionalmente se corrían toros en su gran espacio interior. Esta plaza urbana, procedente de las plazas mayores cerradas, viene determinada por el uso a que iba a ser destinada, la fiesta de los toros. La Corredera, en tiempos árabes, es probable que fuese sitio de mercado, aunque de menores dimensiones de las que presenta hoy. Se tienen noticias de que en el siglo XVI se compran varias casas para ensancharla. Por estas fechas se construyen balcones corridos de madera, galerías divididas por columnas en las fachadas de la pared blanca. También se sabe la abundancia de fiesta de toros que tiene a la Corredera como escenario. Un cuento de la época. En una corrida de 1683, cuando más descuidada estaba la concurrencia que llenaba los tendidos,
uno de los alguaciles vio enfrente a uno de sus hijos inclinado sobre el antepecho y, previniendo una desgracia del niño, le gritó: ¡que se cae la plaza! La gente, entendiendo que lo que se caía era la plaza, empezó a correr, armándose tal baraonda que resultaron muchas desgracias. El corregidor Ronquillo juró que no volvería a suceder lance parecido, porque enriquecería a Córdoba con una plaza digna de su nombre y de su importancia. Aquella palabra de corregidor se cumplió y Córdoba tuvo su plaza. En la plaza de San Francisco de Sevilla se asientan, junto al edificio del poder local, la audiencia y la cárcel real, es decir, es el espacio urbano que simboliza el poder absoluto. En el grabado de 1730 puede apreciarse cómo la plaza se acondiciona, se prepara para servir de escenario a aquellas brillantes celebraciones barrocas, fiestas que duraban 3 o 4 días y en la que se corrían 40 y 50 toros. Se colocaban andamios de 2 o 3 cuerpos, bien de balcones, bien de cajón con gradas. 4 puertas permitían el acceso al recinto, una de ellas, por donde entrarían los toros a la plaza corridos por la muchedumbre, se enfrentaría a la puerta del toril, preludiando el eje entre puerta principal y toriles, dato importante que se daría luego en la construcción de las futuras plazas de toros. Antes de las corridas se hacía un reconocimiento de las casas de la plaza, estando prohibido a sus propietarios arrendar balcones y azoteas, que quedaban en propiedad del cabildo. Esta plaza era el lugar donde, desde el siglo XVI, se celebraban las fiestas de la ciudad en las circunstancias más solemnes. No obstante, ya existe por estas fechas una plaza de madera en el Arenal, junto al río Guadalquivir, propiedad de la Real Maestranza de Caballería, que se construye en 1707 y que va a ser sustituida por otra, redonda, en 1733, siendo la primera plaza de madera circular construida en España. No será solo este aspecto el que proporcione a la maestranza la gloria de entrar por la puerta grande de la historia del toreo. Sevilla asistió al desarrollo completo del proceso de invención del toreo moderno, porque si el nacimiento del toreo como arte hay que buscarlo en el matadero del barrio de San Bernardo, será en la plaza de la maestranza donde surjan las bases de lo que habrán de ser las actuales corridas de toros. En pueblos pequeños, en el campo, en cortijos, dehesas, tentaderos, se levantarán plazas portátiles de hierro y madera que seguirán el modelo impuesto por la primitiva plaza de toros redonda de la maestranza de Sevilla. Las plazas octogonales van a aparecer en Andalucía en el siglo XVIII con motivo de las fundaciones de pueblos de colonización en Sierra Morena que se agruparán alrededor de la Carlota en Córdoba, la Luisiana en Sevilla y la Carolina en Jaén. La primera plaza octogonal que se construyó en España fue la de la Carolina, en 1767. Concebida como lugar de cambio y de improvisación, de encuentros y de mercado, el octógono sugiere su gran capacidad de adaptación a plaza de toros. Unos tablones de madera cerrando la calle que la atraviesa y unas galerías constituirán el mecanismo arquitectónico que permitirá transformar un espacio abierto en otro, dispuesto ya para la acción de una fiesta cerrada. Con el siglo XVIII asistimos a la liquidación del toreo caballeresco y con la asunción del protagonismo por el pueblo,
se celebra el retorno de la fiesta, rito que impulsará, poseídos por un vértigo liberador, a los nuevos héroes, los toreros, los lidiadores de a pie. Esta irrupción anárquica, delirante, masiva en los ruedos, que llevará aparejado un gran desorden, contrastando fuertemente con la imagen ordenada, jerarquizada de la fiesta de los señores, irá arrojando de una forma paulatina a los nobles de las plazas. Durante este proceso de desalojo es preciso señalar la presencia en la plaza de los barilargueros, sustitutos de la nobleza, pero que provienen del mundo de la producción agraria, casi todos servidores de aquella y algunos, los menos, con una doble procedencia: ser pequeños propietarios de tierra o trabajadores del matadero de Sevilla, expertos ya en la conducción de ganado. Es este período de los barilargueros el considerado como el más oscuro de las fiestas de los toros. Se lidiaba con desorden, se amontonaba la gente. El toro, mientras se mantuviera fuerte, era picado una y otra vez hasta que, después de tanto castigo, el animal, incapaz de ir más al caballo, encontraba su fin en el choque con los desjarretadores, peones armados de cuchillos de media luna con los que se les cortaban los tendones de las patas, o con los mozos que con cuchillos y espadas iban en tropel hacia el toro, hiriéndole de cualquier forma. En el caso de que el animal, ni se quedase ni tomara más varas, se utilizaba el recurso de echarle los perros. La suerte de matar a pie, en la corrida de los barilargueros, se había ya convertido en el acontecimiento dramático fundamental de la ceremonia y, como en la vida misma, coincidía con la culminación del espectáculo. El arte del toreo a pie, rito trágico oficiado por el matador, jefe de la lidia, héroe indiscutido, que hará su aparición por vez primera en la historia del toreo en la plaza de Sevilla, no es el resultado de la evolución del toreo caballeresco, sino una restauración de lo olvidado, un retorno de lo reprimido. Será producto de la creación popular anónima, tenazmente conservada, argumento que llevará a decir a Ortega y Gasset que en España todo lo ha hecho el pueblo. El afianzamiento de la presencia del matador en los ruedos había de llevar pareja en los recintos la eliminación de los ángulos rectos. Es preciso evitar los rincones, querencias naturales del toro que podían poner en peligro de muerte al torero. Es evidente que el círculo habría de ser la forma perfecta, la plenitud. Otro ejemplo de plaza octogonal la encontramos en Archidona, construida a finales del 18, absolutamente cerrada, a la que dan acceso 3 calles a través de arcos en la planta baja. La localización de edificios públicos hace que la altura no sea la misma, tanto en sus plantas como en su coronación, aunque exista una estructura de huecos similar en toda la plaza que le confiere una visión regular, homogénea. La de Aguilar de la Frontera, en Córdoba, de 1805, es uno de los más bellos ejemplos de recintos urbanos octogonales de Andalucía. Incluida en su trama urbana, tiene 3 plantas de altura,
3 viviendas en cada lado. Las entradas a la plaza se producen mediante arcos que ocupan una de las 3 casas del lado en que se acometen las calles de acceso. El conjunto de fachadas es también homogéneo, a excepción de la del ayuntamiento. Otro ejemplo de las plazas urbanas octogonales es la de Chodes, en Zaragoza. Situada en pleno centro de la población, tiene 2 ejes principales. Uno que une 2 de las 3 puertas de acceso a la plaza y otro que tiene como perspectiva la iglesia, que con su gesto solemne rompe la regularidad del conjunto. No es habitual la presencia de la iglesia en las plazas mayores, aún en los pueblos pequeños. Las plazas fueron siempre espacios desacralizados, ritualizados cívicamente, en los que el poder de la iglesia no contaba. Con la plaza de toros hexagonal de Almadén de 1755, estamos ya en presencia de uno de los primeros edificios construidos para plaza de toros, aún no independiente de las viviendas. Plaza y caserío conviven, pero se ha producido un cambio radical. Es una pieza de la ciudad cuyo patio es un coso taurino y no una plaza urbana. El edificio se resuelve con la construcción de 2 crujías. La exterior alberga a las viviendas, la interior, con arquería de ladrillo y galería de madera, construye la plaza de los toros. La de Tarazona, de 1792, fue concebida para ser a la vez vivienda y plaza. La forman 24 casas, 3 por cada lado. Su fachada hacia el interior de la plaza está resuelta con galerías de grandes arcos, hoy ya cegados, protegidos por barandillas metálicas en todo su recorrido. Las viviendas ignoran la calle, se abren hacia el interior del espacio central, patio de vecinos, plaza pública, plaza de toros. Hoy apenas si se conocen festejos taurinos, utilizándose otra plaza construida un poco más allá. La Plaza de Toros de Valladolid es el último ejemplo en España que responde al tipo octogonal. Aquí hay un matiz que la diferencia de las anteriores. Aunque hoy aparece con viviendas, se construye en 1833 para plaza de toros exclusivamente. No conocemos cómo fue el edificio primitivo de la plaza de toros. Por las descripciones literarias sabemos que constaba de tendidos de piedra y 2 pisos cubiertos sobre ellos. La plaza de toros de Lucena, Córdoba, multiplica el número de sus lados, inducida por esa vocación circular que informa las plazas desde principios del XIX. Está fuera de la ciudad, pero aún con viviendas añadidas que nacen a la vez que ella, configurando plaza y viviendas, un edificio único. En los 4 espacios triangulares que aparecen en sus esquinas se situarán las dependencias de la plaza: enfermería, patio de caballos, desolladero y toriles.
Estamos ya a un corto paso del edificio totalmente autónomo, en este recorrido a través de las calles, plazas públicas, plazas mayores, plazas poligonales y tratos con el toro. Nuestra detención en el siglo XVIII coincide con la tercera etapa del proceso del toreo, que va a completarse con la muerte del animal, infligida por el nuevo héroe de la fiesta, el matador. Con las plazas de toros circulares se le ha puesto cerco a la fiesta. Los tratos cotidianos del pueblo con los toros bravos, en el bullicioso discurrir de las calles de la ciudad, han ido desapareciendo. La fiesta participativa, jubilosa y sobrecogedora se habrá terminado con el encierro del toro. Es la tradición, la fijación de los hábitos populares, desde donde podremos entender los cambios que se producen en las plazas de los toros. Lo que era una plaza urbana va a pasar a ser un edificio público, independiente, el cual, si en un principio necesita de las viviendas, pronto se desprende de ellas y su forma interna y externa va a suponer una especialización. La Ilustración provoca que se presenten los majos como una mezcla de revolución altanera y tradición ignorante. El pueblo español, en vez de buscar fuera sus formas, educa y estiliza poco a poco las suyas tradicionales. De esta labor difusa y espontánea va a salir el repertorio de posturas y gestos del pueblo en los 2 últimos siglos. Cuando se deciden a vivir su propia sustancia, es cuando por vez primera nos tropezamos con los toreros, con una fiesta de toros donde los gestos y los modos populares se institucionalizan a la par que la fiesta en torno al toro se transforma en espectáculo. A partir del siglo XVIII, lo taurino supone una obsesión, donde el espectáculo era sólo la faz momentánea de todo un mundo oculto tras él. La profesionalización del toreo y la racionalización del festejo van a determinar su codificación. Espectáculo, no fiesta, donde las suertes y utensilios son, al igual que el edificio Plaza de Toros, producto de los hábitos tradicionales y populares. En la tauromaquia de Pepe Hillo, primer matador de toros profesional en torno a 1740, aparece la figura del diestro iluminada con los atributos simbólicos del estoque en una mano y de un reloj en la otra. La finalidad básica de toda tauromaquia es la muerte de una res, y la exigencia de la destreza consiste en realizarla en un tiempo determinado. Es quizá por ello la continua presencia en el interior de la plaza de un reloj, la medida del tiempo, el reloj testigo, juez inequívoco en la lidia del toro. La plaza de los toros se debate por lograr encontrar su forma. Su arquitectura renuncia a seguir los modelos ilustrados y hace surgir de su propia tradición un edificio autónomo. La plaza de toros realizada en 1785 para la Real Maestranza de Ronda o Chavada surge ya autónoma, independiente de la ciudad. Las gradas de madera aparecen como algo superpuesto a modo de mobiliario y se introducen en el interior de las arquerías, prescindiendo de la grada de fábrica como nuevo elemento que va a ser determinante en su desarrollo. Lo preciso de la orientación trata de ordenar el sitio del palco presidencial, el de ganadero
y las entradas de los toros, es decir, su funcionamiento. Para ello, el eje urbano de la portada, el eje interno Presidencia Toriles y el eje Sol y Sombra van a ser determinantes. La reglamentación gremial y la codificación taurina introducen el orden en la fiesta. Se reduce la participación del público en ella, pero se compensa confiándole un nuevo papel, hacer de juez y crítico de cuanto se realice en el ruedo, pero desde las gradas. Las tauromaquias sentaron al público definitivamente en su sitio. Lo redujeron a espectador, cómplice del nuevo orden de la fiesta. Los profesionales al ruedo, el público a la grada y el orden por encima de todo. Este nuevo espectáculo, nacido de una fiesta que le exige al público se sitúe en las gradas, es el que va a exigir la grada misma. Este ir haciéndose lentamente las gradas, partiendo de aquellos andamios, de aquellos tendidos de madera, va a configurar un nuevo elemento que cambiará radicalmente el tipo. Aún en la plaza de Baeza, 1892, donde la grada configura toda la plaza, encontramos estos elementos de madera, estos muebles escaleras dentro de la arquería como objeto que permite usar los balconcillos de la presidencia. Así pudo ser en su día la maestranza de Sevilla. Los sucesivos avatares en la construcción de esta plaza de Sevilla permiten ver cómo el tipo se va conformando, se va haciendo al sustituirse el ejercicio caballeresco por corridas de toros ya codificadas. Las reales maestranzas de caballería, nacidas con los reyes castellanos y encaminadas al entrenamiento en el ejercicio militar de caballo, resurgen con la llegada de los Borbones, cuyo apoyo les otorga, entre otros, el privilegio de celebrar corridas de toros como medida de arbitrarse recursos económicos. La primitiva cerca cuadrilonga de madera que se construye en 1707 en el Arenal y Montes del Baratillo, en Sevilla, pronto se sustituye por una ya redonda y más amplia en el mismo lugar. En 1761 se inician los trabajos de la actual Plaza de Toros. La consolidación de la fiesta como espectáculo público es lo que decide a la Real Maestranza a levantar una nueva plaza. 10 años después de iniciarse las obras, se indica la disposición del balcón presidencial. La arquería interna es la imagen determinante de la plaza. Su presencia exterior quizás quiera preludiar la composición interior. La plaza, que solo está realizada en un tercio según su proyecto inicial, parece que encuentra impedimentos para determinar un círculo perfecto y se deforma, presionada por las edificaciones en torno a ella que ya están construidas.
En 1867 se propone la construcción del balcón de ganaderos. 10 años más tarde se construye una segunda barrera y 2 filas de sillones que reducen el ruedo. En 1880 la plaza se cierra definitivamente construyéndose el resto del edificio y ya en 1914 se ampliarán los tendidos con una pendiente más suave. De aquel reducido proyecto inicial se ha pasado a una plaza de toros donde arquería y gradas poseen un equilibrio. Es en este proceso donde el edificio se configura como un tipo aproximado al anfiteatro. Su estructura consiste en un primer anillo, los tendidos, un segundo, la arquería de planta alta bajo la cual hay una calle de distribución, y un tercer anillo donde se localizan las escaleras de acceso a los balconcillos, los corrales, las cuadrillas, el desolladero. Esta estructura nos la encontramos en 1793 y representa la planta general de la plaza completa. Se están poniendo a punto aquellos ejes que van a ser determinantes: el eje puerta principal Toriles, el eje sol-sombra y el eje urbano exterior. Este complejo arquitectónico de viviendas y plaza no comporta disminución del valor de sus arquitecturas, sino un continuo enriquecimiento con la aparición de la calle Circo que la rodea y se interrumpe solo por algunas casas. Este hacerse en el tiempo, a lo largo de los 120 años, aceptando el compromiso de las viviendas en su entorno, identificándose con la ciudad, casi como una casa más, es la circunstancia que explicaría el hecho de que su ruedo no sea circular. Cuando la plaza decide cerrarse definitivamente, las casas que ya se han construido a su alrededor no le permiten completar el círculo perfecto. Pero la plaza acepta esa servidumbre, instalándose no de una forma arrogante, sino acomodándose en una actitud asumida en el largo proceso de la construcción del monumento a la historia de la ciudad. La portada viene a ser la cara pública del edificio para con la ciudad, frente al paseo en la margen del Guadalquivir. La puerta necesita diferenciarse de las habituales imágenes de iglesias y palacios. Vicente San Martín adoptó una armoniosa fachada de 2 torres gemelas para la entrada principal y, por evitar que se confundieran con torres de templo, las hizo macizas y bajas, con enormes óculos que dan un festivo aire al edificio. Es una puerta por donde los carruajes pasan solo en ocasiones solemnes. La puerta del Príncipe adquiere, al situarse en correspondencia con el palco presidencial, valores simbólicos en el ceremonial de la fiesta. La fachada exterior señala veladamente referencias al Arco del Triunfo. Salir a hombros por la puerta grande es la aspiración de la corrida. Nuevamente surge el eje que, recorrido de dentro a fuera, es un eje de triunfo, cuando la gloria del torero es máxima y el gentío lo saca a hombros.
dar la vuelta al ruedo, el paseillo desde la puerta de caballerizas frente a la presidencia, el brindis desde los medios del ruedo. La salida triunfal por la puerta grande son parte de ese código de la fiesta que se impone desde la arquitectura. La plaza, no anfiteatro o circo, contiene un ruedo dividido en medios, tercios y tablas. Tablas que probablemente se refieran a ese primer ruedo conformado dentro de la plaza con maderos. Los balcones, antaño balcones de las casas sobre la plaza, los andamios entre balcones y barreras, el callejón, los toriles, los chiqueros, hacen referencia continua a la procedencia urbana del edificio Plaza de los Toros. En la Plaza de Toros de Jerez encontramos una importante decisión, la apertura de una avenida que va a definir un eje sobre el que se ordenará el edificio, sus accesos y dependencias. Sobre este eje urbano se sitúa la puerta principal de la ciudad, la presidencia, los toriles, los chiqueros, así como los tendidos de sol y sombra, eje urbano, eje interior y eje solar que se concentran en uno solo. En Extremadura es hábito ocupar el patio de armas de castillos y fortificaciones en torno al que surgen muchas poblaciones, como si se quisiera expresar el cambio social acaecido que desde el poder feudal dejaba paso a las nuevas instituciones ciudadanas. La Plaza de Toros de Barcarrota muestra cómo lo que antaño eran instalaciones efímeras en la plaza del pueblo se construye en fábrica. Podríamos hablar de la nueva Plaza de Toros de Huelva, hoy en desuso, donde desde el alarde de la estructura de hormigón se propone presentarse como un estadio, donde el graderío es protagonista. Este tipo de plaza puede ya proceder tanto de las plazas mayores españolas como de los anfiteatros. La plaza es la primera creación humana de un espacio urbano, resultado de una agrupación de casas en torno a un espacio libre. Este principio no va a presuponer la identidad de todas las plazas, sino que al localizarse en un lugar, se matizará de distinta forma. La plaza, que en un principio es un ensanchamiento de la calle, que es una parada brusca del toro en su carrera por la ciudad, que es un gesto altivo para hacer frente al acoso de la muchedumbre, señalando y adueñándose de un terreno, va a construirse en piedra, va a codificar todos los gestos, todas las posturas, va a construir una ceremonia que condensará la íntima relación festiva de una sociedad con el toro. El toro por la calle, acosado por una continua fiesta en torno a él, encuentra por fin la plaza. El eje principal, desde la puerta grande a los toriles, surge necesario con el encierro, cuando los toros son corridos por la calle y atravesando la plaza exigen como inmediato el que estos toriles estén enfrentados a la puerta principal.
Esta creación de lo nuevo sobre lo viejo, este hacer gestos y formas sobre antiguas estructuras, que es como se ha ido construyendo la fiesta de los toros, es quizás el único camino que pueda devolver a estos edificios su profundo significado.